Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que la gracia y la paz del Señor reine en sus vidas. Cordialmente invitados a la lección número 4. Vamos a entrar, si ustedes lo consideran bien, entonces arrancamos con la lección de hoy, dándole a nuestro Padre Celestial las gracias por el regalo de la vida y por el privilegio de compartir esta nueva lección. Vamos a estudiar, mis queridos hermanos, la nueva lección. He estado haciendo una pequeña presentación, un poquito pequeña, rápida, y esperemos que sea práctica. Acá a ver si todavía tengo el archivo que procesamos de la lección 4. Muy bien. Por acá tenemos esta. Ver, guardar, cerrar esta. Muy bien. Realmente eran algunas imágenes que tenía yo allí y no son imágenes muy usuales. Por esta causa me pareció bien interesante que nosotros tomemos en cuenta algunos elementos importantes del capítulo. Vamos a iniciar, mis amados hermanos, con el discernimiento del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Realmente estamos sumamente fascinados con el libro de Apocalipsis. No sé si a ustedes les ha parecido interesante, lo cual considero pertinente señalar que el texto bíblico, mis hermanos, goza de ciertas enseñanzas que para nosotros son realmente increíbles. Les pongo un ejemplo. ¿Han oído ustedes hablar acerca, por ejemplo, de los zombies? No sé si alguna vez ustedes han oído hablar. Tal vez vamos a solicitar aquí. Bien. ¿Han oído hablar de los zombies? Aunque pareciera una creación fantasiosa solamente de Hollywood o de las compañías cinematográficas, realmente, silenciemos por favor, hermanos. Ok, quiero que vayan a Zacarías, capítulo. Me interesa muchísimo que vayamos a abrir Apocalipsis 4 y que vayamos a estudiar paralelamente el libro de Zacarías. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Zacarías? ¿Completo o solamente porciones? Hermano Lamberto, se escucha un ruido muy notorio. Por favor, necesitamos que silencie solamente. Hermano Cordón. Sí. Perdón, hermano, sí, es que he estado trabajando y no me había dado cuenta. Ahorita lo... Solo silenciar, por favor. Gracias, mi hermano. Entiendo que está con el trabajo. Solo silenciar, por favor. Vamos a Zacarías. Y quiero que ustedes, cuando lean Apocalipsis, no lo lean de una sola vez. Cuando lean Apocalipsis, yo les ruego que lean primero Zacarías, que lean primero Daniel, que lean primero Ezequiel. Y les voy a explicar por qué. ¿Recuerdan ustedes los 7 sellos? La lectura de los 7 sellos. ¿Recuerdan ustedes los querubines, a los ángeles? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso de los rollos del libro? ¿Recuerdan los caballos y los jinetes? Pues déjeme decir que eso no es nuevo. El mensaje de los caballos y los jinetes no es algo nuevo. De hecho, es algo que sale o que nace en la profecía del Antiguo Testamento en Zacarías.
Y el ejemplo que les pongo yo acerca de los zombies, que a mi juicio son una presentación, una imaginación, una creación literaria de los zombies, aparece en el 14:12 de Zacarías. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. O sea, van a tener la carne podrida del rostro. Y se consumirán en las cuencas de sus ojos. Es decir, que van a tener sus ojos consumidos. Y la lengua se les deshará de su boca. Es decir, que tendrán destruido la boca y la lengua. Realmente es una imagen perturbadora que nos presenta acerca de las naciones que están en contra de Jerusalén, en contra del pueblo de Dios. Esa es la condenación, en otras palabras, de quienes se atrevan a ir en contra del pueblo de Dios. Me interesa también que leamos en el libro de Zacarías aspectos que son prematuros sobre la literatura apocalíptica. Recuerdan, por ejemplo, el capítulo 4, verso 1 en adelante del libro de Zacarías, el candelabro de oro. El candelabro de oro. De aquí parte la figura de la simbología de los candelabros en el Nuevo Testamento con las iglesias. ¿Recuerdan ustedes los dos testigos que aparecerán en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis? Pues salen primero de aquí, simbolizados por Josué y Zorobabel, capítulo 4 del libro de Zacarías. Increíblemente, hay un rollo volando, un rollo del tamaño del templo de Jerusalén. Eso aparece en el capítulo 5, un rollo volando, o sea, un pergamino que va volando y que se posa, y logra ver, Zacarías el profeta logra ver esa gran figura. Además, en el capítulo 6 aparecen 4 carros en los cuales aparecen 4 alados por 4 caballos de diferentes colores. Caballo alazán, el caballo alazán, que es un caballo cuyo color es cobrizo, es rojizo, es bermejo. El caballo negro, el caballo blanco y el caballo que aquí en la traducción se denomina el caballo overo, el caballo que es un color como con varias combinaciones entre blanco y manchas grises. Es un caballo, por decirlo así, de un color, de un tono muy difuminado. Cuando lo comparamos, cuando hacemos la relación del Nuevo Testamento, esta figura o esta representación, lo que hace el profeta es trasladar la profecía del Antiguo Testamento, que en su momento fue para alivio del pueblo de Israel, que fue para reconocimiento del pueblo de Israel, para que el pueblo de Judá, que era el remanente fiel, supiera que Dios traería al Mesías, traería al Mesías. Ahora en el Apocalipsis se van a revelar misterios que no se habían revelado y están tratando de proyectarse los mensajes más cristalinos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más bonito, creo que lo más precioso que podemos encontrar aquí es que por primera vez vamos a transportarnos al cielo. Es en esta primera etapa que la iglesia pasa de ser la iglesia militante del capítulo 2 y capítulo 3 a ser la iglesia que triunfa, la iglesia gloriosa, la iglesia que va a la redención, la iglesia que va a la gloria, la iglesia que recibe a Jesús, una iglesia que está llena de la gracia, del amor de Dios, del amor de Jesús, del amor del Cordero, del amor de aquel que está ahora a la par del Padre, y que es el único digno de emitir el mensaje. Y es el único digno de dar tanto mensaje de salvación como mensaje de juicio. Ahora, cuando leemos el libro, realmente nos llena no solo de muchos mensajes paralelos sobre la salvación, sobre la justicia, sino también que nos está llenando de esperanzas. Cuando leemos capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis y capítulo 6 nos traslada al cielo. Es decir, vamos a entender cosas sobre el cielo que no están destinadas en los primeros capítulos ni en el resto de la Biblia.
De ahí se va a presentar la corte celestial. Se va a proyectar el mensaje soberano de Dios a su pueblo. Vayamos por favor ahora a Apocalipsis 4, que es el texto, el contenido base a estudiar. Realmente esta porción es muy preciosa. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que hemos estado también estudiando la versión digital del libro Apocalipsis del hermano Larry White. Me parece que ya se lo he compartido, ¿verdad? Lo hemos compartido, este libro. No sé si ya lo hemos montado en la plataforma de estudio. Pero lo curioso es que o la versión digital nos juega una broma. No se imaginan cuántas páginas tiene el libro. 666. Es una broma de la edición digital. Interesante también, lo que quiero sumar de esto, es que miren cómo marqué mi Biblia de las observaciones que voy haciendo sobre contenido y paralelo. El contenido paralelo y la relación simbólica. Yo lo voy a ir poco a poco haciendo mención desde las primeras páginas. Vamos al capítulo 4 y vamos a tomar en cuenta lo siguiente, por favor. Número uno, lo que sí me gustaría tomar en cuenta es lo siguiente. Que nosotros podamos crearnos una idea básica, una idea representativa de todo el capítulo. ¿Cuál es el contenido de todo el capítulo? El capítulo en general habla del control que tiene nuestro Dios sobre este mundo, sobre lo creado. Y representa todo el capítulo el conflicto entre el mundo y la iglesia. Es decir, cómo está esa dualidad, ese parangón, esas contraposiciones entre lo terrenal de esta vida y cómo la iglesia tiene que seguir firme, constante ante semejantes situaciones que está viviendo. Al final del capítulo se va a mencionar y va a ser esencial considerar que Dios, nuestro Padre Celestial, es el que tiene el dominio y Cristo, Dios y Cristo salen victoriosos completamente. Esto es el contenido general del capítulo 4 y se va a extender hasta el capítulo 6, verso 11. Primeramente iniciamos con el capítulo 4 del 1 al 11 y determinamos primeramente que el soberano creador del universo se presenta. El creador del universo se hace patente, se hace presente aquí. ¿Cuál es el mensaje principal? Dios está reinando sobre toda la tierra y hace referencia que Dios es el centro y no el sol, y no la tierra, y no el hombre. Porque el ser humano siempre ha determinado que desde la antigüedad que el planeta ha sido el centro del mundo, del universo, el centro de todo. Luego se creía que era el hombre el que era el centro del universo, el centro de todo. Luego, cuando se hicieron investigaciones más profundas, entonces todos sabían o entendían que todo giraba alrededor del sol. Pero nosotros, al entender este tipo de capítulos y leerlo y revisarlo, nos damos cuenta que nosotros giramos alrededor de nuestro Padre Celestial. El universo entero se humilla, se inclina ante nuestro Creador. Porque Él se ha manifestado, porque Él es glorioso, porque Él es todopoderoso, porque Él es tanto gloria y poder por fuera y santidad por dentro. Él es santidad y pureza por dentro y Él es gloria y poder por fuera. Por eso no lo podemos tocar. Por eso no podemos acercarnos tan cerca de Él. No podemos estar muy cerca. Podemos estar cerca, pero no tan cerca. Cuando Moisés fue llamado hacia la zarza para encontrarse con Dios, él habló con Dios y entonces Dios le comunicó a él todo, pero le dijo antes de todo, a través del mensajero, le dijo, por favor, cuando te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Por eso es que Moisés conoció la presencia de Dios. Él no conoció
a Dios exactamente. Él no estuvo, él lo que logró conocer fue su presencia, pero Dios no le vio a nadie jamás. A Dios no le vio a nadie jamás, ni siquiera Moisés. Lo que vio Moisés fue la presencia de Dios, la manifestación de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Y el único que le pudo manifestar fue nuestro Señor Jesucristo en carne. Por tanto, hay algunos elementos importantes del capítulo 4 y se simbolizan a través de algunos elementos. El primer elemento son los 4 seres vivientes que aparecen desde el 4:8 y 9 y en el 5:14. Luego, los 24 ancianos que aparecen en el 4:10 y en el 11:5, en el 4:10 y 11 y en el 5:14. Luego, los ángeles que aparecen en el 5:11 y toda la creación que aparece en el 5:13. Dios es soberano del universo y Él es el que gobierna todo. ¿Cuál es el nuevo punto de vista en el capítulo 4? El punto de vista de Dios. Es como Dios se manifiesta. Vamos a leer el versículo 1, por favor. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, dando a entender que esta es una visión nueva y que la apertura de lo nuevo, o sea, del nuevo, de la nueva morada de los creyentes, de los fieles, no está realmente en la tierra. Y la primera voz que oí como de trompeta, en otras palabras, este como es un símil o comparación, significa una voz de autoridad. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En otras palabras, haciendo relación paralela con el capítulo 1, versículo 3, está dando a entender que luego que pasen las cosas de la tierra, vienen las cosas celestiales. O sea, las cosas que sucederán después de estas. Al instante, verso 2, al instante yo estaba en el espíritu, en otras palabras, en una visión. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Noten la explicación que hicimos en la clase pasada sobre, o en la lección antepasada, hablamos acerca de los números y lo que simbolizan. Aquí uno representa única autoridad, todopoderoso. Y luego va presentando la presencia de este uno, o sea, de Dios. Dice que su aspecto era semejante a la de piedra de jaspe y de cornalina. En otras palabras, es una presencia tan poderosa, tan sublime, que simboliza la piedra de jaspe es un color blanco, cristalino, limpio, pureza. Y la cornalina es un tono un poco más rojizo, que puede representar poder, pureza, poder. La esmeralda es una belleza, una piedra hermosa de un color, de un tono verde cristalino, que también puede representar la creación, puede representar el poder de Dios, cómo se manifiesta. Y luego aparece un arco iris, que es el símbolo de la promesa de Dios dada al ser humano. Una promesa que se dio en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 12 al 17. Alrededor del trono habían 24 ancianos. El número 24 aquí tiene una relación increíble con el tema de la religión, con el tema de la simbología representativa de la religión. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, habían 12 tribus. En el Nuevo Testamento habían 12 discípulos. De hecho, estas 12 tribus, habían muchas tribus más. Sin embargo, el número 12 era el número representativo, el número simbólico de la religión que Dios aprobaba. Si sumamos los 12 ancianos, los 24 ancianos, serían la suma de las 12 tribus de Israel con los 12 discípulos y dan un número de 24. Y estos 24 ancianos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los ancianos son representación de liderazgo, de quienes han guiado al pueblo de Dios y es representación directamente del pueblo fiel.
del pueblo de Dios. Entonces, estos 24 ancianos están apostados alrededor del trono, o sea, que están en el trono de Dios, dando a entender que aquel que es fiel a Dios estará cerca de la presencia de Dios, estará con Dios mismo. Uno de los secretos del Antiguo Testamento mejor guardados es que cuando se estableció el liderazgo de Leví en la celebración y organización religiosa, aparece en el capítulo 24 del primer libro de Crónicas, cuando se dio una selección de un conjunto de líderes del pueblo levita para el servicio, para la adoración. Cada uno iba a estar, uno con Sadoc y el otro con Abimelech. Entonces, estas agrupaciones que daban la sumatoria de 24 sacerdotes eran los que iban a estar en el templo. Entonces, automáticamente uno puede llegar a pensar que esto tiene una gran relación con ese evento religioso especial, cuando se adoraba en el templo. Ahora, el templo aquí se traslada al cielo, se traslada a la presencia divina. Entonces, en la presencia divina están los 24 ancianos cerca de Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos, es decir, había una situación brillante, algo impactante, es algo realmente increíble. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí esta lámpara nos transporta al candelero que estaba a la margen izquierda al entrar al tabernáculo de reunión israelita, al punto que la significación más profunda de este candelero, de estos 7 espíritus, es directamente el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Por lo tanto, esta es la representación del Espíritu Santo. Luego aparecen este trono tan sublime. Del verso 6, del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Esta es el mar de cristal del que habla luego Apocalipsis 20. Cuando dice que hay calles de oro, mar de cristal. Es decir, que es un lugar tan hermoso, un lugar cristalino, un lugar bien limpio. Es un lugar puro, un lugar agradable. Es un lugar realmente acogedor. Y junto al trono, alrededor del trono, a 4 seres llenos de ojos, delante y detrás. Y aquí aparecen en este segmento por primera vez los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes aquí aparecen cada uno con un rostro diferente. Primero aparece con un rostro de león, el segundo con rostro de becerro, el tercero con rostro de hombre y el cuarto con rostro de águila. En este caso, este último, esta serie, aquí aparecen de esta forma. Pero en el libro de Ezequiel, capítulo 1, el trono de Dios también desciende y lo ve Ezequiel. Dice que del cielo desciende el trono con 4 seres vivientes, pero en ese caso de Ezequiel, los 4 seres vivientes tenían 4 caras cada uno. Pero las 4 caras eran las mismas que aparecen aquí, dando a entender que esta visión es una visión paralela con la que se dio allá en Ezequiel capítulo 1, que simboliza de todos los animales del campo, de todos los animales de la selva, el león o de la sabana en este caso, el león es el más fuerte, es el más autoritario. El león no es el más rápido. El león no es el más grande. El león no es el animal con más fuerza. El león no es el animal con más inteligencia. ¿Saben cuál es la virtud que tiene el león? Que el león no tiene miedo. Por eso Dios gobierna sobre el león y el león se somete a Dios. Al único que le debe temer este animal es a la presencia de su ser superior, de su creador. El becerro es un animal bravío, serio, limitado, fuerte, pero retobado. Es un animal que tiene su actitud, y estas actitudes que tiene este animal le caracterizan por ser rebelde, pero este animal se somete
se somete a Dios. El hombre, el más inteligente de la creación, es el creador o el recreador de todo lo que existe en la vida material. El hombre de un árbol hace una mesa, de el algodón crea diferentes matices, cortinas, ropa, telas. Por eso el creador ha sometido al hombre para que entienda que él está debajo de la presencia de Dios. Y el águila, el animal más imponente que no conoce el miedo y que sobrevuela inclusive la misma tormenta. Las tormentas quedan debajo de el águila porque el águila sobrevuela la tormenta. Lo interesante es que estos querubines, estos seres vivientes representan los querubines vienen de la palabra querub. Querub es una palabra antigua que se usaba en Asiria para referirse a los protectores. De hecho, se ha asociado la palabra querubín con la palabra querub o querube de un toro alado, un toro con alas que se representaba en las paredes asirias. Si ustedes buscan la palabra querubín y asocian más la palabra asiria, ustedes se darán cuenta de una imagen con rostro de hombre, con una cabellera larga, con un cuerpo de león, pero también con garras de águila y con alas de águila. Esta es una representación de un conjunto de animales. Es una suerte de alebrije, lo que usan en la cultura azteca, con los alebrijes, la mezcla de varios animales. Entonces, esta es una representación de protección, de seguridad. O sea, el trono de Dios está bien asegurado. Luego aparece nuestro Señor y dice que no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. El verso 10 cierra diciendo que los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y le adoran siempre. Luego el verso 11 asigna algo que es realmente irrefutable, que él es el que tiene toda la autoridad. Dice que adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Es decir, le rinden honor, los ancianos le rinden honor a Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta palabra se le está dando al santo, 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 al todopoderoso. Y este todopoderoso que era, que es y que ha de venir es directamente nuestro Señor Jesucristo, que será mencionado de manera directa en el capítulo 5 al que vamos a revisar en este momento. Quiero que vayamos, por favor, a leer cada uno de estos mensajes. Por ejemplo, capítulo 5, versículo 1. Este verso lo va a leer uno de los hermanos de la sala o hermanas de la sala y vamos a iniciar primero el versículo 1, que aparece aquí primeramente el rollo que tiene la escritura por dentro y por fuera. ¿Qué significa? Que el rollo está completo, que el rollo tiene algo que revelar, que el rollo necesita ser abierto y que la iglesia de Cristo, la iglesia que fue comprada con la sangre del Cordero, esa iglesia es la única que tiene la oportunidad, la iglesia o el cristiano fiel es el único que tiene la oportunidad de ser resguardado por la sangre del Cordero. Por eso es la autoridad que él tiene. ¿Quién lo tiene, por favor? Verso 1. Amén. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto de que esté en la mano derecha realmente tiene una representación simbólica. De hecho, no tiene, para nosotros no tendría ningún problema que estuviera en cualquier mano, pero para un judío sí, para un cristiano que trae una historia, una proyección cultural, sociocultural,
donde lo puro está en la mano derecha y lo impuro en la mano izquierda. Lo justo se toca con la mano derecha, lo injusto, lo impuro, lo que es de algo de bajo contenido, de baja reputación. Entonces, todo eso se levanta. La basura la levantaban con la mano izquierda, nunca con la mano derecha. Y el rollo siempre lo tomaba el lector con la mano derecha porque tenía una simbología de autoridad, de poder, de pureza, de santidad. Entonces, que el que tenía en la mano el libro, bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre, del Dios Padre, de nuestro Padre Celestial, el libro estaba lleno de información, tanto por dentro como por fuera, y estaba sellado con 7 sellos, o sea, el pergamino, el rollo, tenía 7 sellos y tenía que abrirse cada sello, y cada sello iba a revelar información. Es entonces donde se van revelando los 7 sellos. Vamos a conocer en el capítulo 5 y en el capítulo 6 estos sellos. Es aquí, mis hermanos, donde primeramente hubo un gran problema. Cuando se enseña el libro en el trono de Dios, no había nadie capaz de leerlo. Y es allí donde el profeta se siente triste, se siente acongojado, se siente preocupado, se siente nervioso y dice, ¿quién es digno de abrir el rollo? ¿Quién es el único digno? No había nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuese digno. Esta expresión es bien interesante porque cuando se habla del cielo, o sea, los ángeles, la presencia de Dios, la tierra, todo lo creado, los seres humanos, y debajo de la tierra se puede entender desde la perspectiva teológica como todo ser que ha muerto. O sea, todos los que han fallecido, todos aquellos que serán resucitados, ellos están debajo en la filosofía, en la mentalidad, en la perspectiva de la cosmovisión cristiana, de la cosmovisión neotestamentaria. Entonces, en cualquier caso, si hubiese algo debajo, tampoco es capaz de abrir el libro, de revelar la información. Por eso en el verso 4 dice que lloraba mucho el profeta, lloraba mucho Juan, porque no había hallado a ninguno digno de abrir. Y claro que estaba preocupado, porque ¿quién no estaría preocupado sabiendo que hay una iglesia que está sufriendo y hay una información que es necesaria de revelar, pero nadie es capaz de revelarla? Es como un punto agónico. Este es como una especie de mensaje en el cual hay una agonía, un deseo, un anhelo de poder revisar ese libro, que es la revelación que necesita la iglesia, pero no hay nadie que lo pueda leer, no hay nadie que lo pueda abrir, nadie es digno de hacerlo. Pero es allí donde dice el verso 5, ¿quién nos quería leer antes y que pueda darle continuidad, por favor? Dice el capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el único? Jesucristo, el vencedor. Él es el león de la tribu de Judá. Génesis 49:8 dice que Jesús, en la proyección profética, de Judá saldrá el león que custodiará a Israel. Jesús es la raíz de David, segunda de Samuel 7:12. Es el cordero inmolado. Es un león en autoridad, pero es un cordero en humildad. Es por esa razón que él es el único capaz, porque no es alguien que tiene las manos manchadas de sangre, sino más bien tiene su cuerpo, las heridas de humildad, de amor hacia la humanidad. Por eso es su dignidad. En el verso 6 señala que es un cordero como inmolado.
que tiene 7 cuernos, que tiene 7 ojos y que estos ojos son los 7 espíritus de Dios. En otras palabras, es un cordero que fue a la cruz, que fue a la cruz. Tiene 7 cuernos porque los cuernos son autoridad. Cuerno significa reinado, realeza, autoridad. Y los 7 ojos significa de alguna forma como un examen, una evaluación, alguien que tiene omnisciencia, que lo sabe todo, que todo lo ve, que todo lo ve. Por lo tanto, él está con la presencia, él está también ante la presencia del Espíritu de Dios para ver al ser humano, para ver a la humanidad. Note que el verso 1 se salta el contenido al verso 7 y 8, porque en el 7 vuelve a señalar, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién tomó el libro? El Cordero. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, este 4:8, mis hermanos, está vinculado con el 4:7, porque habla de los 4 seres vivientes. ¿Cómo eran los 4 seres vivientes? Uno tenía cara de león, el otro cara de becerro, el otro cara de hombre y el otro como un águila. Por lo tanto, estos 4 querubines estaban allí y estaban en esa reunión. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Es decir, que los ángeles, los querubines, los 24 ancianos estaban postrados ante el Cordero, porque él realmente es el digno, el único de tener autoridad de abrir el libro. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso. Tenían arpas, ¿por qué? Porque simbolizan cántico. Arpas es un sonido especial, armonioso, limpio. Tenían arpas porque es una simbología de cántico. Tenían copa de oro, simboliza las oraciones, son las oraciones de los santos. 2 cosas hacían para adoración: canto, cántico y oración. Y cantaban, verso 9, noten ustedes la explicación que es realmente aplicada al paralelo del texto posterior. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto me hace recordar aquel coro: digno es el Cordero. Cuando dice, fuiste inmolado y con tu sangre nos has limpiado, nos has lavado de nuestros pecados. Gloria a Dios, dice el canto, y es realmente inspirado en el 5:9 de Apocalipsis. Además de esta porción, en el verso 10, dice que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este texto realmente debe ser estudiado con mucho detenimiento, dado que aquí lo que está tratando de dar a entender que nos has hecho reyes y sacerdotes, porque es la misma referencia que hace en el 1:6. Dice en el 1:6 que nos hizo reyes y sacerdotes, la realeza que viene de parte del Cordero, la realeza que viene del Cordero, y asimismo viene a nosotros el sacerdocio por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Reinaremos sobre la tierra, es decir, la palabra sobre significa en griego epi, que significa que reinaremos de una parte alta, desde un lugar superior, dando a entender que no es en la tierra. No dice reinaremos en la tierra, no, usa la palabra epi, reinaremos sobre la tierra, es decir, que reinaremos en el cielo. Está dando a entender eso, que su reino no es de aquí. De hecho, fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: mi reino no es de este siglo, no es de este mundo. Por lo tanto, esto se contrapone con la teoría del milenio, que afirma que viviremos 1000 años en esta tierra usando este tipo de pasajes. Sin embargo, aquí claramente queda demostrado que no es en la tierra, sino sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era de millones de millones. Esta expresión millones de millones, hoy día nosotros la conocemos como billones, es decir, millones de millones equivale a billones de ángeles, es decir, un número increíble. Y eso alcanza en el espacio, en el lugar del cielo, en el espacio del cielo. Es un lugar tan amplio que no hay limitación, no hay límite, es un espacio demasiado amplio que no se puede contener por número, dando a entender que el cielo, que la presencia de Dios es tan amplia que alcanza una cantidad increíble, increíble. Que decían a gran voz. ¿Quién lee el verso 12? ¿Quién lee el verso 12, por favor? 12. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. La palabra inmolado es un verbo griego que significa que realmente fue completamente pleno su acto. Eso ya pasó. Él fue inmolado. Es un tiempo pasado perfecto. Y entonces, ahora, ese que fue inmolado, ahora está vivo. ¿Qué significa? Que aquel que murió está vivo y tiene 7 ojos y tiene 7 cuernos. En otras palabras, ¿recuerdan el número 7? La perfección. Entonces, este cordero ahora es el rey, es el que está bajo toda autoridad. Él tiene toda la autoridad. Y el verso 13 cierra diciendo, y todo lo creado, lo que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, haciendo clara alusión al capítulo 4, versículo 11, está relacionado con el verso 11 del capítulo 4, que todo lo creado en el cielo, la tierra, debajo de ella, o sea, los que están en el cielo, los ángeles, los que están en la tierra, los vivos, y los que están debajo, todo aquel que ha muerto y que será llamado a la resurrección para juicio, y en el mar, o sea, los que están en el mar, y al que está sentado en el trono, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, dando a entender que Él es el único, Él es el todopoderoso, Él es el mediador, Él ha vencido, Él tiene la autoridad, Él tiene las insignias, Él tiene la autoridad y entonces a Él hay que someterse al cordero. Por lo tanto, esta simbología nos da a nosotros un aspecto de redención, de limpieza, de una autoridad suprema del Cordero. Entonces necesitamos saber ahora a qué se refería con los sellos. ¿Qué son los sellos? ¿Qué representan? El capítulo 6, ya aquí lo tengo un poquito más marcado todavía. Aparece en el capítulo 6 la revelación cuando el Cordero abre cada sello. En el verso 1, vi al Cordero que abrió uno de los sellos. En el verso 2 se señala cuál fue esa revelación. Aparece, número 1, el 6.1, la revelación del primer sello, que es el caballo blanco. El segundo sello, que es el caballo bermejo. El tercer sello, que es la revelación del caballo negro. La cuarta revelación del sello, que es el caballo amarillo. La quinta revelación, que es las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. El sexto sello, que es el gran terremoto y el sol oscurecido. Ese es el sexto sello. Hasta ahí. El séptimo sello va a ser aperturado hasta el capítulo 8. Así es que aquí hay una pausa del 6 al 7 de los 6 primeros sellos y luego el octavo sello es el revelador. Pero al parecer, después del séptimo sello, se revelan las trompetas.
las trompetas. Pero estas trompetas no es que después del séptimo sello se vienen abriendo ahora o se van señalando las 7 trompetas, sino que estas series de 7, 7, 7, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, pueden ser comparadas, pueden estar vinculadas con el mensaje general de la realidad que va a vivir el contexto de la iglesia hasta la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hagamos un repaso rápido. El capítulo 4 nos reveló que Dios es el único soberano, que Él está en el trono. El capítulo 5 nos habla de Jesús, el único digno de abrir el rollo, los sellos que están en el rollo. El capítulo 6 vemos los rollos, el rollo y los sellos abiertos. Entonces, vemos primero al caballo blanco y al jinete que lo monta. El que lo monta es Cristo victorioso. Esto aparece en el verso 1 y 2 del capítulo 6. Capítulo 6, verso 1 y 2. Dice que salió venciendo y para vencer usa el verbo Nico, que significa vencer, vencer. Nicodemo es un nombre que se traduce por vencedor de pueblo. Usa la expresión Nico o Nico. En este caso aparece esta expresión que es vencer. Entonces, Cristo sale victorioso y es el primer sello. En otras palabras, la iglesia debe respirar tranquila porque Cristo ha vencido al mundo, ha vencido al maligno, ha hecho todo y ha dado todo por la iglesia. Él es el Cristo victorioso. Él es el verbo de Dios. Él es la autoridad. Él es el todopoderoso. Y este jinete que aparece aquí volverá a aparecer en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis del el capítulo 19, 11 al 16. Seguidamente vemos al caballo blanco saliendo con su jinete victoriosos de la batalla. Está coronado, es un victorioso, es campeón, es la base de la iglesia, es la dicha de la iglesia de tener la victoria de su lado. Es importante ver ese aspecto. Segundo sello es el caballo bermejo, el caballo rojo. El que lo montaba se refiere a la persecución. Es símbolo de la persecución con espada por el poder civil de Roma contra la iglesia, pero también puede ser aplicado cuando la iglesia es perseguida en diferentes momentos de su historia. No podemos nosotros pensar que este mensaje va a ser limitado, sino más bien es de interpretación general. O sea que la iglesia toda vez que sea perseguida por causa de la predicación es realmente un símbolo de persecución. Viviremos o veremos este sello abierto hasta la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cuál es la característica de este ser que aparece aquí con el caballo bermejo, el caballo rojo? Es su poder, quita la paz de la tierra, 6:4. Luego hace una guerra espiritual contra la iglesia. Usa la espada porque lo que hace es tratar de perseguir, dañar y matar y decapitar a los cristianos. Aquí vemos también que la iglesia va a sufrir, van a morir algunos cristianos. Y realmente esta referencia es una referencia directa contra la persecución de la iglesia, no porque los cristianos mueran a causa de una guerra común, sino más bien por ser muertos a causa de la predicación propiamente dicha. Además, sabemos que los cristianos del primer siglo sufrieron muchas persecuciones. La primera fue por los judíos, la segunda más o menos en el 64, del 54 al 68 bajo el gobierno de Nerón. El 64 fue años duros para la iglesia. Luego tenemos la persecución cruda que crea Domiciano, que es el tiempo o el César de turno en tiempo de la redacción de este libro, y esto realmente significa guerra contra la iglesia. El caballo rojo es guerra.
tercer sello es el caballo negro. El que lo montaba es la persecución económica, la escasez, el hambre. El hambre es una plaga terrible, es una plaga realmente mortal. Tiene una vinculación muy importante con el quinto sello, dado que está reflexionando o se está representando cómo será la escasez y el nivel de vida que va a ser más difícil, dado que los precios de los alimentos que van a tener un valor importante van a subir enormemente. Va a haber hambre, va a haber escasez. La cebada era un alimento inferior, usada generalmente para el ganado. Por lo tanto, era algo que iba a ser sumamente costoso. El resultado de todo esto realmente es que el obrero únicamente podría comprar el trigo adecuado para una persona sin tomar en cuenta otros alimentos. El resto de la familia no podía sustentarse ni se podía cubrir otros gastos. Ese monto con el que se podía comprar esas pocas cantidades de trigo realmente era el dinero que podía ganar la persona por el resto de su jornada laboral. Por eso es algo bien duro, bien difícil lo que se vive aquí. También en Ezequiel capítulo 4, el profeta tiene que representar simbólicamente el sitio de Jerusalén que resulta debido a sus pecados. Los perseguidos del pueblo, los babilonios en aquel tiempo, estaban persiguiendo, estaban siguiendo a los judíos, y entonces ellos sitiaron la ciudad de Jerusalén e hicieron gran daño. Por lo tanto, lo que pasó en ese tiempo del sitio de Jerusalén, que no fue el único, tomemos en cuenta el sitio que se dio en tiempo de Sanbalat, por ejemplo, en tiempo de los sirios, en tiempo de los asirios, en tiempo de los babilonios. Entonces el pueblo había sufrido mucha escasez y ya lo había vivido en otras oportunidades. Por lo tanto, era una situación grave la que se avecinaba. Hay mucha tristeza, hay dolor, hay angustia, y esto está comparado con Isaías 50, verso 3 y Jeremías 14, 12. El poder de este caballo es el poder sobre el precio de los alimentos importantes. Este es el sello número 3. El cuarto sello es el caballo amarillo. El caballo que va montado por un jinete es el caballo de la muerte. Representa el Hades, representa la muerte, representa el dolor, representa la agonía, que sigue naturalmente de la persecución con la espada, la persecución con la hambruna. ¿Qué viene después de la persecución del caballo bermejo y del caballo negro, que representa la escasez? Después de la guerra y el hambre, viene la enfermedad, vienen las epidemias, vienen las enfermedades, y como las enfermedades acarrean la muerte, entonces el caballo amarillo representa la muerte. Por lo tanto, es en este caso que debemos interpretar que se nos presenta la explicación de un jinete que viene con la muerte, va a destruir la cuarta parte de la tierra. En otras palabras, es una acción parcial la que tiene. No es la muerte de toda la humanidad, sino solamente de algunos. El Hades, la morada de las almas, después de la muerte física, van al Hades, o lo que se conoce o se cree del Hades, porque realmente este es un tema un poco más amplio que luego lo vamos a estudiar. Lo interesante del caso es que van al Hades los que mueren, y entonces, según se cree, ellos están allí a la espera de algo posterior. Por tanto, esta es una muerte que representa el tormento de los que han muerto, pero que de alguna manera trae consuelo. Hay esperanza para aquellos que han muerto, porque ellos tienen la esperanza de un futuro de glorificación, de esperanza imperecedera para la venida de nuestro Señor.
la muerte iba a ser causada por los 4 juicios terribles de Dios. Estos 4 juicios están paralelos a Ezequiel 14:12 y el capítulo 14:21. Dios ha usado estos instrumentos de juicio y muerte muchas veces en la historia del mundo. Por eso aquí notamos que la espada que trae la guerra, la muerte que trae el caballo negro y la enfermedad del caballo amarillo traen mortandad. Finalmente se abre el 5.º sello. Después de los caballos y de sus jinetes aparece el 5.º sello, y es que los mártires reclaman la venganza de su casa. En otras palabras, hay una venganza de parte de el juicio de Dios, que no quedarán impunes todas estas acciones nefastas contra el pueblo de Dios. Por eso no es que ellos estén pidiendo venganza o que ellos hagan una venganza personal, sino que es la palabra de Dios que va a vengar a todos aquellos mártires que fueron los santos de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, la venganza viene, la venganza es justa. Estos están bajo el altar. Esto aparece allí representado en el capítulo. No sé si tiene alguno de los hermanos el texto bíblico allí, y lo leemos por favor en el verso 9 y 10. Por favor, alguien que nos ayude con esa lectura y alguien que nos ayude con el verso 11. O 3 voluntarios. Sí, 3 voluntarios. Uno el 9, otro el 10 y otro el 11, que no haya participado. Muy bien, hermano. Voy a leerle el 9. Dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Leo el 10. Hermano Jesús. Por favor. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En lo que se prepara el hermano o la hermana que va a leer, quiero señalar que debajo del altar están las almas de los que han muerto. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que los hermanos que han muerto y que han sido fieles y que han muerto a causa de la palabra, estos muertos murieron de forma cruel, hermanos. Algunos de ellos, su piel fue desollada. Algunos de ellos, su cabeza fue cortada. Algunos de ellos fueron descuartizados. Algunos de ellos murieron a causa de mordidas, desgarres de los leones que estaban en el circo de Roma. La iglesia sufrió mucho, hermano. Fue espectáculo. Pero este espectáculo no durará mucho, porque ahora ellos aquí aparecen hablando. ¿Sabe qué significa que hable un muerto, hermano? Estas personas están muertas. Pero estas personas, cuando preguntan ¿hasta cuándo, Señor?, significa que no están muertas, hermano. Significa que están en otro estado. Significa que están vivas esperando la resurrección. Es decir, una forma de vida distinta de la que conocemos. Están en un plano diferente. Recuerden que el profeta está viendo el futuro. El profeta está viendo lo celestial. Por lo tanto, allí los muertos hablan. Y los muertos están preguntando ¿hasta cuándo, Señor? Él está teniendo la facultad del profeta Juan, el apóstol Juan, el apóstol amado, tiene la virtud de ver y de oír cosas que ojo no vio, cosas que nadie tuvo la facultad. Entonces él oye a los cristianos que están diciendo ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la muerte de tus santos? De los que están en la tierra, de los que están sufriendo. El verso 11, ¿quién lo tiene? Bueno, hermano, voy a leer. Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo
hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien. Es increíble, mis hermanos, es increíble cómo estos hermanos que están hablando, ellos son recibidos por Dios, y no solo recibidos por Dios, sino que se les da una vestidura blanca, es decir, pureza. Están llenos de pureza, es decir, que ellos murieron fieles y Dios les ha dado la virtud, la facultad de gozar de la presencia plena del cielo, de Dios. Y se les dijo que descansasen, es decir, que no van a estar sufriendo, están en un lugar tranquilo, en un lugar de paz, en un paraíso, están en un lugar tranquilo, esperando por un poco de tiempo, esperando a la iglesia militante. Por eso estaban esperando hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, la iglesia va a seguir sufriendo. La iglesia va a seguir sufriendo. Muchos hermanos está siendo profetizado aquí que van a morir a causa de la fe, que no iban a ser los únicos los que murieron en el pasado del siglo I, el presente del siglo I y el futuro del siglo I. Recuerden que muchos hermanos murieron de formas tan difíciles. Una de las narrativas posteriores de la narrativa paralela de los primeros cristianos es la narrativa de hermanos como Policarpo, un hermano del que se habla también por cómo sufrió y cómo hicieron tanto mal hacia el hermano Policarpo. Y se le dijo, niegas tu fe, y él dijo, prefiero morir antes que negar la fe que un día he creído. La iglesia debe mantener su fe, mantener el estandarte de su fe por sobre todas las cosas. Tomemos en cuenta, por favor, el sexto sello, que realmente es intrigante. ¿Alguien quiere leer el verso 12, por favor? Ya estamos cerrando. Verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Hermanos, cuando se emite el sexto sello, hermanos, a mí realmente me da mucho en qué pensar sobre la venida de Jesús, la segunda venida. Dando como resultado los textos paralelos que estudiamos en la segunda lección. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la segunda lección donde San Mateo 24 y 25 habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y que dice que se oscurecerá el cielo. Entonces, quiero que tomen en cuenta estos detalles. Para la segunda venida, se abre el sello para revelar que en la segunda venida de Cristo habrá un gran terremoto, pero este terremoto no será como los terremotos que hemos visto hasta ahora. No será un terremoto a la escala Richter. No existirá una escala que determine ese tipo de terremoto. Cuando ese terremoto exista, será la venida del Señor, la segunda venida. Vean las características. El sol se puso negro como tela de silicio. En otras palabras, el sol se oscurecerá completamente como un eclipse. Y el eclipse será tan notorio que habrá tanto un eclipse solar como un eclipse lunar, porque habrá una luna de sangre. Curioso, porque a cada cierto tiempo, en los ciclos atmosféricos, la luna se viste de sangre. ¿No han visto ustedes ese efecto lunar que es la luna de sangre? Pues en una de esas lunas de sangre, al parecer, se hará también un eclipse que se oscurecerá, dando a entender que el único brillo que va a aparecer en el cielo será el brillo de nuestro Señor Jesucristo.
Será un brillo tan poderoso, un refulgente, una paugasma, o sea, un resplandor soberano que no tendrá límite y comparación. No habrá parangón que lo pueda a él comparar. A tal punto, mis hermanos, que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Es un mensaje que ya Cristo dijo, las estrellas caerán del cielo. Un orador ateo en República Dominicana, hace como una semana yo estaba viendo un Reels, un video en República Dominicana, que decía que Jesús realmente era estúpido. Oiga esa palabra tan descabellada que usó el orador. Dijo estas palabras, que Jesús era así porque él dijo que las estrellas caerán del cielo. Bueno, dijo el orador, las estrellas son muy grandes. Cuando estudiaba el tema de las estrellas, hay que saber que una estrella, al menos las estrellas más pequeñas en nuestro sistema, de hecho se sabe que la estrella más pequeña es el Sol. La estrella más pequeña es el Sol. Y la estrella más pequeña, como el Sol, por ejemplo, mide, según la investigación que estaba haciendo, mide aproximadamente, o la más pequeña, 1 millón de kilómetros. 1 millón de kilómetros. Es decir, unas 100 veces más que la Tierra. ¿Qué significa? Que una estrella no puede caer sobre la Tierra. Y realmente no tiene sentido. No tiene sentido que una estrella caiga sobre la Tierra, como aparece, por ejemplo, en la publicidad religiosa del futurismo de una religión determinada. No voy a mencionarla por respeto en general a cada una de las denominaciones, pero hay una religión que crea unos videos fantásticos sobre cómo caen las estrellas del cielo a la Tierra y se crea el rapto, o se da el evento del rapto en tiempo de las 7 años de tribulación. Están los 7 años de la gran tribulación, y en esos 7 años, aproximadamente a los 3 años y medio, viene el rapto y se lleva a la iglesia, y en ese momento comienzan a caer las estrellas del cielo y se abren los 7 sellos, y también se suenan las 7 trompetas, y las 7 copas de la ira comienzan a impactar el cielo, la tierra y el agua. Entonces, allí es donde nosotros vemos que esto de las estrellas tiene que tener un significado, pero su significado no es una estrella literal. No es una estrella literal. ¿Recuerdan ustedes las estrellas que estaban en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, verso 19? ¿Lo recuerdan? Entonces, estas estrellas representaban autoridad espiritual, que eran los líderes de la iglesia, eran los ancianos de la iglesia, los ministros de la iglesia, los ángeles de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia, a la estrella, al ángel que está allí. Ahora, la estrella que cae del cielo aquí da una impresión, las estrellas que caen del cielo, puede tener una relación con el verso 15. Lean el verso 15. Dice, y los reyes de la tierra. ¿Saben por qué está diciendo esto? Porque los que van a caer, o sea, que van a caer sobre la tierra, o sea, que sobre la tierra van a caer, van a bajar su dominio, van a inclinarse, son los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y Jesús dijo en algún momento, dirán a las peñas caer sobre nosotros. Luego, en el mismo libro de Apocalipsis, se vuelve a señalar este tipo de acontecimiento, dando como resultado el entendimiento que los reyes de la tierra caerán, los poderosos, en este caso los presidentes, los reyes, que dominan en los diferentes pueblos y naciones, los califatos árabes, van a caer, van a ser sometidos, porque van después del sexto sello, van a ser dominados.
verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En otras palabras, habrá una destrucción de lo visible, de lo terrenal. Verso 16, ¿quién lee el verso 16 y 17? ¿Quién no ha leído? Levante la manito. ¿Quién no ha leído? Entonces, por favor, cierre con el verso 16 y 17, mi hermana María Sandino. Quiero que tomen en cuenta que en todo el capítulo no se ha mencionado el cordero, ¿cierto? ¿Verdad que no se ha mencionado? No lo hemos visto en escena. ¿Por qué? Porque aparece el caballo blanco, el jinete. Ahora sí vuelve a aparecer en la escena, en el verso 16, el cordero. Lea, por favor, hermana. La hermana está leyendo, pero no se oye, hermano. No se oye, hermana. Creo que tiene que activar su auricular. Ahora sí, parece que ahora sí, hermano. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Fuerte y claro. Todos les decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado y nadie podrá sobrevivir. ¿Quién se va a poner en pie y contrarrestar este juicio? Nadie. Nadie tiene la suficiente capacidad para sostenerse ante la presencia de el Cordero que tiene toda la autoridad. Con esto cerramos los tres primeros, sería ya el segundo bloque del capítulo del 1 al 6 y realmente intrigados por tan maravillosas enseñanzas y mensajes de fortaleza para la iglesia, de gran motivación para nosotros y que nos inspiran a seguir escudriñando este mensaje tan poderoso. Quiero agradecer su sintonía y les espero en la siguiente clase que veremos en la próxima semana. Y síganos en los videos de YouTube a través del canal de Escuela Bíblica para Siervos. Bendiciones. Gracias, hermano Gerson. Buenas Buenas noches, noches, hermano. hermanos, a todos. Amén. Bendiciones a todos. Noche.